Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Acá Cami. Bueno, bienvenidos a este primer episodio de Poeta y Vaga, este podcast de literatura, poesía y obsesiones, que son un poco lo mismo para mí. Estoy muy contenta, la verdad, porque es algo que quería hacer hace mucho. Y siempre lo pospongo y bueno, ¿qué le hace otro podcast de literatura más al mundo? Creo que nada. Poeta y Vaga es el nombre que elegí, un poco en homenaje a Roberto Bolaño, que es un poeta que yo quiero mucho, y también un poco pensando en esta palabra, estas dos palabras juntas, que él usaba en su tarjeta de contacto, que siempre me hace reír mucho cuando la veo, cuando me acuerdo. Y también pensando en esta palabra, de nuevo lo digo, como algo más profundo, ¿no? Algo que me gustaría que hablemos y les voy a contar por qué siento que tiene que ver con la literatura y con la poesía, o con mi forma de ver y de vivir la literatura y la poesía. Y se los voy a contar ahora en esta primera parte. La idea es que esté siempre dividido así en tres. Bueno, la primera parte la voy a hacer solo hoy porque voy a explicar de qué va este podcast o cómo yo lo pensé. Les voy a contar por qué elegí el nombre o esto que les dije antes. La segunda parte voy a hablar del autor que elegí para compartirles o recomendarles. Y en la última parte, la tercera parte, voy a leerles poemas que elegí de este autor o autora para compartir con ustedes. Entonces, como les dije, en esta primera parte voy a tratar de responder a la pregunta ¿por qué un podcast? ¿Por qué un podcast de poesía o de literatura? ¿Por qué? Básicamente. Y la primera respuesta que se me ocurre, que es la más fácil de responder, es que me encanta hablar. Y me encanta hablar de las cosas que me gustan. Y se da la casualidad que me encanta hablar de los libros y de compartir y compartir. Siento que es como la primer cualidad de la literatura y del arte en general, que se puede compartir con el otro. Para mí eso es la mejor parte y la más gratificante, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Si yo leo un buen libro y estoy sola de repente y tengo muchas ganas de contarle a alguien lo que acabo de leer, que me cambió la vida, que se me cayó el velo con lo que leí de algo que hace mucho tiempo no sabía, y estoy sola, para mí sería muy trágico no tener como un espacio de poder compartirlo, ¿no? Y también porque siento que estamos en una época rarísima, que juntarse con el otro es un acto político, compartir con el otro también lo es, leer mujeres es un acto político, todo se traspola a que lo personal es político, y me parece que en ese sentido la poesía, la literatura cobra como un significado muy, muy importante, muy especial, porque nos conecta como con el sentimiento, que yo siempre lo digo, pero no me voy a cansar de decirlo. Y también porque siento que la lógica de la literatura y de la poesía escapa, y del arte en general, escapa a la lógica del mercado, ¿no? Que es lo que estamos totalmente atravesados por esa lógica, y la poesía escapa a eso. Es bastante inútil en ese sentido, y eso es lo que a mí más me convoca. Y la primera recomendación del día es un libro que me compré hace poco, que todavía no lo terminé de leer, pero lo recomiendo porque es muy bueno, la verdad que estoy muy enganchada, que se llama La utilidad de lo inútil. Es un manifiesto de Nuccio Ordine. No sé cómo se pronuncia, pero es un escritor italiano, y en este libro lo que él hace es, citando, a través de poder citar a filósofos y pensadores de todas las épocas, un poco lo que él hace es decir qué potencia y qué fuerza tienen las cosas que aparentemente son inútiles o que no tienen algo para darnos de manera inmediata, y él postula que estas cosas son las más importantes en una sociedad, y que gracias a eso la ciencia progresa, el arte también es lo que es hoy en día, la literatura se sigue escribiendo y demás. Y eso, bueno, también pensaba, ¿no? Como qué importante el tiempo de ocio, qué importante poder leer, qué importante tener esos espacios donde la lógica del mercado y de que algo nos dé plata, por ejemplo, por un rato deja de existir, ¿no? Obviamente que es importante porque incluso para mí que estoy diciendo esto, que es como una parte central de mi personalidad, yo soy una trabajadora, entonces obviamente que el trabajo y el dinero son cosas importantes para mí, pero este podcast quiere un poco ir en contra de eso y decir que hay otras cosas que son importantes y que la literatura es una de esas cosas, y
y que por eso hago este podcast y que por eso comparto lo que leo, porque me parece que hay algo más importante, ¿no? Y también por eso lo estoy grabando un sábado a la noche en mi casa, porque quiero disfrutar del tiempo de ocio y quiero robarle horas de productividad, quiero hacer otra cosa. Así que bueno, ahora vamos a seguir con la parte 2. El otro día estábamos en el cumpleaños de mi amiga Gala, de mi querida amiga Gala. Estábamos en la mesa con otros amigos poetas, Francisco, Patricio y Manol, que son un poco el eje de mi vida, este último tiempo, de mi corazón. Y como las conversaciones que uno tiene con las personas que ama son tan importantes si uno presta atención, me pareció lindo pensar en esa conversación que estábamos teniendo. Dijimos como un poco de forma lúdica que cada uno tenía que nombrar su tríada de poetas preferidos, inseparables de su vida. Y me pareció lindo un poco a raíz de esa conversación, porque un poeta que también a mí me gusta mucho, Hank O'Hara, dice que un poema es una conversación de a dos, y me gusta pensar ese juego como disparador de los primeros 3 capítulos de este podcast. Y yo, en respuesta a eso, el primero que nombré fue a Borges. Un poco mis amigos también lo adivinaron. Y entonces me pareció lindo que este primer capítulo hable de Jorge Luis Borges y hablar un poco de las cosas que me gustan y me atrapan y que tienen mi corazón de Borges. Jorge Luis Borges es un poeta fundamental, siento, en mi vida, en esta edad que tengo, desde hace unos años que lo descubrí y que lo empecé a leer. Por un montón de motivos estoy tratando de pensar los más interesantes y se me ocurren algunos. Creo que el primero, que es que Borges y otras personalidades literarias que yo quiero mucho y que son parte de mi biblioteca, tienen algo de cuando un poeta que es tan increíble y que es tan maravilloso y tan talentoso nace en el mismo país que uno también nace y crece y ama y conoce gente y tiene amigos. Eso es como algo muy, muy mágico que tiene la literatura, que conecta cosas, ¿no? Como, no sé, Borges habla de muchos barrios en su obra que yo también paseo, que yo también conozco, que a mí también me gustan, y eso es muy lindo. Y Borges también vivió en Buenos Aires y él también estaba deslumbrado y todas esas cosas a mí me dan una profunda alegría y siento que eso es como quizás la concepción más cercana que yo tengo a la patria, ¿no? Sentirme feliz y dichosa por haber nacido en el mismo país que estos poetas que tanto quiero y tanto admiro. Después otras cosas, ¿no? Que quizás no tienen que ver ya con el lugar que uno nació, pero me parecía importante decirlo porque a veces hay como una figura alrededor de Borges de un tipo ajeno al país donde nació y todas esas cosas que a veces uno lee de Borges, y para mí no hay nada más alejado a eso. Aparece mucho de Buenos Aires y la tradición argentina, y él admiraba y amaba profundamente a los escritores de este país, y eso también me parece algo para valorar un montón, ¿no? Y después también algo más de Borges como traductor y de todo el Grupo Sur y de varios escritores de esa época, pero Borges fue muy solidario, por decirlo de alguna forma. Siento que hay que agradecerle, ¿no? Todo el trabajo que hay de traer obra, traer poetas, de traer cuentos y novelas que en ese momento no llegaban, ¿no? a los países de Latinoamérica, y siento que eso también habla de una bondad y de un amor por la literatura muy grande. Siento que hasta el día de hoy conocemos y tenemos traducciones increíbles, bueno, otras no tanto, sé que hay gente que también piensa eso, pero hay como un amor muy grande de Borges y de, bueno, como dije antes, del Grupo Sur, de que en nuestro país se lea no solo literatura argentina, sino literatura de todo el mundo. Eso me parece algo también para valorar de Borges. También después de su literatura y de su obra, me gusta mucho la ternura, el amor que aparece, la construcción que él hace de poemas que son maravillosos y construyen un universo
para terminar diciendo algo muy simple y algo muy terrenal y algo que en el fondo todos queremos que alguien nos quiera y saberlo. Por último, a sumar a estas razones de las cosas que me gustan de Borges y por cuál creo que es uno de mis poetas favoritos, es esto de pensar el poema y la literatura en general como un artefacto, un lugar posible para las cosas que no son posibles. Y eso es algo que Borges trabaja mucho en su obra. El poema como un espacio donde poder ser tierno, como un espacio donde decir las cosas que uno no se anima, un espacio donde ser más valiente, como en sus cuentos. Y eso a mí me gusta mucho de la literatura, como creer que hay un salto de tiempo, que hay un lugar donde las cosas suceden de otra manera, esa manera funciona y es mejor y tiene más honor y es más bello. Esa idea a mí me gusta mucho de la literatura y siento que eso lo aprendí de Borges. Llegamos a la última parte del podcast donde les comparto algunos subrayados de mis libros de Borges. Esta vez elegí dos. Es difícil elegir algo de Borges para leer, pero elegí Arte Poética, que es un libro, claramente es un libro, pero es un libro que reúne 6 conferencias que Borges dio sobre la poesía. Es increíble. Y les voy a leer algunos subrayados de este hermoso libro. Creo que Emerson escribió en alguna parte que una biblioteca es una especie de caverna mágica llena de difuntos. Y esos difuntos pueden renacer, pueden ser devueltos a la vida cuando abrimos sus páginas. Hablando del obispo Beckerley, que permítanme recordárselo, profetizó la grandeza de América, me acuerdo de que escribió que el sabor de la manzana no está en la manzana misma. La manzana no posee sabor en sí misma, ni en la boca del que se la come. Exige un contacto entre ambas. Lo mismo pasa con un libro o una colección de libros, con una biblioteca. Pues, ¿qué es un libro en sí mismo? Un libro es un objeto físico en un mundo de objetos físicos. Es un conjunto de símbolos muertos. Y entonces llega el lector adecuado y las palabras, o mejor, la poesía que ocultan las palabras, pues las palabras solas son meros símbolos, surgen a la vida y asistimos a una resurrección del mundo. Ahora pasamos a su poesía completa y voy a elegir o tratar de elegir 3 poemas de este libro que lo tengo un poco gastado, la verdad. Ojalá lo pudieran ver. Y voy a empezar con este que se llama El Sur, que dice: desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas, desde el banco de sombra haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones, haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madre selva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad, esas cosas, acaso, son el poema. (1964) 1. Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. 2. Ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo.
Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo me queda el goce de estar triste, esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Pasamos ahora, y por último, a un libro que yo quiero mucho, que siempre recomiendo para empezar a leer a Borges, que es El Hacedor. Y les voy a compartir un relato que se llama Delia Elena San Marco. Nos despedimos en una de las esquinas del 11. Desde la otra vereda volví a mirar. Usted se había dado vuelta y me dijo adiós con la mano. Un río de vehículos y de gente corría entre nosotros. Eran las 5 de una tarde cualquiera. ¿Cómo iba yo a saber que aquel río era el triste Aqueronte, el insuperable? Ya no nos vimos, y un año después usted había muerto. Y ahora yo busco esa memoria, y la miro, y pienso que era falsa, y que detrás de la despedida trivial estaba la infinita separación. Anoche no salí después de comer y releí, para comprender estas cosas, la última enseñanza que Platón pone en boca de su maestro. Leí que el alma puede huir cuando muere la carne, y ahora no sé si la verdad está en la ciega interpretación ulterior o en la despedida inocente, porque si no mueren las almas, está muy bien que en sus despedidas no haya énfasis. Decirse adiós es negar la separación, es decir, hoy jugamos a separarnos, pero nos veremos mañana. Los hombres inventaron el adiós porque se saben de algún modo inmortales, aunque se juzguen contingentes y efímeros. Delia, alguna vez anudaremos. ¿Junto a qué río? Este diálogo incierto, y nos preguntaremos si alguna vez, en una ciudad que se perdía en una llanura, fuimos Borges y Delia. Y ahora sí, amigos y amigas, hemos llegado al final de este primer capítulo de Poeta y Vaga. Ojalá que les haya gustado, ojalá haberles hecho compañía un rato en este domingo, o bueno, cuando me estén escuchando. Les mando un beso enorme y nos vemos en 15 días. Voy a hacer lo posible para mantener esta frecuencia. Gracias por coparse y por escucharme hablar de las cosas que me gustan. Y nos vemos la próxima. Les mando un beso enorme.